Hola, buenos días. Dios te bendiga en este domingo también precioso, maravilloso de este mes de enero, el último domingo del mes. Tremendo. Este año 2021 empieza a toda velocidad y ya casi estamos en febrero. Amén. Quiero hoy compartir con ustedes una enseñanza basándonos en un texto que aparece en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11. Amén. Y allí voy a leer a partir del versículo 24 en adelante. Dice allí la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Resulta más que reveladora la manera en que Jesús está enlazando el tema de la acción demoníaca con la realidad de su tiempo, con lo que estaba viviendo la sociedad y esa generación en la que él está viviendo. Amén. En los versículos anteriores, aquí en el Evangelio de Lucas 11, capítulo 11, en los versículos anteriores a los que hemos leído ahora, podemos léelo después, amén. Podemos leer acerca de una de las manifestaciones más tremendas, más estremecedoras del poder de Cristo Jesús. Y me refiero a la autoridad indiscutible que él ejercía sobre los demonios, amén. ¿Por qué? Porque a diferencia de los rituales de exorcismo que lo único que demuestran sinceramente, lo único que ponen de manifiesto es la falta de autoridad espiritual y de poder, ¿no? En aquellos que recurren a esos rituales de exorcismo. Jesús expulsaba a los demonios solamente con su voz, los expulsaba de manera inmediata y con su voz. Eso es poder y autoridad sobre los demonios, amén. A decir verdad, es lo mismo que vemos después en el libro de Hechos y en las demás cartas paulinas y demás en el Nuevo Testamento. Es lo mismo que vemos en la vida de los apóstoles, de aquellos primeros discípulos, ¿sí? Gloria a Dios. Cuando Jesús ascendió, se sentó a la diestra de Dios, pues los apóstoles continuaron, por supuesto, con el ministerio, la iglesia nació, empezó a expandirse. Y podemos leer en el libro de Hechos y demás, cómo los apóstoles ejercían y tenían el mismo poder y la misma autoridad que Cristo mismo sobre los demonios. ¿Por qué? Porque acuérdense que él fue el que dijo, todo poder y toda autoridad me fueron dados en los cielos y en la tierra. ¿Por qué le fueron dados todo ese poder y autoridad? Porque no pecó, él venció. Gloria a Dios, por eso murió, pero resucitó porque la muerte no pudo retenerlo, porque no había pecado en él. Es el hombre justo, el varón perfecto de Dios, el Cordero de Dios. Amén. Venció a la muerte, venció a Satanás. Los exhibió a él y a sus ejércitos públicamente en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces, eso mismo han experimentado. Jesús dijo, todo poder y autoridad me ha sido dado por el Padre en los cielos y en la tierra, y con ese poder y autoridad yo lo delego en ustedes porque les digo, id. Y prediquen el Evangelio en todas las naciones y hagan discípulos a todas esas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en el versículo 14, que no lo leímos ahora,
lo puedes leer después, vemos a Jesús expulsando un demonio que provocaba mudez, ¿sí? Y este hombre, cuando el hombre fue liberado de esa opresión demoníaca, el hombre empezó a hablar, el mudo habló. Y por supuesto todos se asombraron, todos los que estaban allí presentes se asombraron. Y aunque algunos lo criticaron, porque cuando ustedes lo lean se darán cuenta cómo algunos decían, eso lo hizo por Belcebú, imagínate, porque tiene demonios y por eso expulsó demonios. Y bueno, ahí hay toda una respuesta tremenda que Jesús les da. Pero aunque algunos lo criticaron, ante los ojos de todos ellos, de todos los que estaban presentes, se acababa de manifestar una realidad espiritual que resultaba innegable. Y la realidad era esta. Si Jesús expulsaba, como él lo dijo, si Jesús expulsaba esos demonios por el dedo de Dios, y esa es una expresión que indica por el poder de Dios, ¿sí? Él expulsaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Acuérdate que Jesús era Dios, pero vivió no como Dios, sino vivió como un hombre, 100% hombre, 100% humano. Y por ser perfecto y por tener una relación tan perfecta con su Padre, con nuestro Padre Celestial, gloria a Dios, pues Dios lo ungió, Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Y por eso es que Él vivió en el poder del Espíritu Santo todos los días de su vida. Entonces Él en ese versículo, en ese relato, lo deja claro. Dice, si yo expulso demonios por el dedo de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y esa es la verdad que tenían esa gente delante de sus propias narices. Que si Jesús expulsaba demonios por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo que obraba y se manifestaba y fluía a través de su vida, entonces el reino de Dios había llegado y lo tenían ahí, a la cara, delante de ellos. Amén. Ahora, fíjense que entonces cuando entramos en la porción que hemos leído al inicio, aunque el endemoniado fue liberado, Jesús dejó claro que el hecho de que un individuo, una nación, una sociedad o una cultura, ¿no? Se vean libres de la influencia diabólica, eso no constituye una garantía para siempre. El hecho de que alguien sea libre en un momento determinado de una opresión demoníaca no garantiza que sea libre y que permanezca libre sin esa opresión para siempre. No lo garantiza. A decir verdad, si ese proceso de liberación no viene seguido o acompañado de un cambio de vida radical, impulsado por Dios mismo en la vida del ser humano o en la vida de la sociedad o de la nación de la que estamos orando, ¿no? Para que sea liberada de esos poderes satánicos, si eso no ocurre, la situación posterior de ese individuo, de esa nación, de esa cultura, será peor que la que tenía antes. Porque es cierto, como dice ahí el versículo 24, que el espíritu inmundo vuelve. Dice, se ve expulsado y anda y vaga por lugares secos, desérticos, ¿no? Sin hallar reposo. Pero luego, dice el versículo 24, que acaba regresando. Ahora, no solo acaba regresando, sino que cuando encuentra, o sea, cuando vuelve al lugar de donde fue sacado, donde fue expulsado por el poder de Dios, sea en una persona, o sea una nación, o sea, no sé, una sociedad en general, cuando regresa, no solamente regresa, sino que encuentra ese lugar de donde fue expulsado, lo encuentra barrido y lo encuentra limpio. ¿Lo ves en el versículo 25? O sea, quiere decir que él puede operar en ese contexto del que salió con más facilidad que antes. Y además, dice el versículo 26, que lo hace acompañado por otros espíritus, otros demonios peores que él mismo. De tal manera que la condición final de esa persona, de esa nación o de esa sociedad va a ser mucho más desdichada que la que fue en el momento anterior al ser liberado. Y esto no es difícil encontrar, mi hermano, paralelos, ¿no?, a estas palabras que Jesús está diciendo, de que el espíritu inmundo cuando es echado fuera vuelve y encuentra la casa vacía, y el estado postrer de esa persona es mucho peor que el que tenía antes de ser liberado. Hay varios paralelos, no es difícil encontrar, ¿no?, situaciones que demuestren
o que evidencien estas mismas palabras que Jesús está diciendo. Lo vemos, por ejemplo, en alguien que ha sido esclavizado por el alcohol por mucho tiempo, ¿sí? Y en un momento determinado, después de ministrarle con el poder del Espíritu Santo, esa persona dejó la bebida, ¿sí? La dejó por un tiempo, a veces por mucho tiempo. Pero si esa persona que era adicta, que estaba esclavizada del alcohol, por poner este ejemplo, ¿no? Si esa persona no tiene un corazón regenerado por el Espíritu Santo, si no tiene un corazón regenerado, si esa persona no recibe la vida de Cristo en su corazón, pues evidentemente ese alcoholismo, esa adicción volverá después de un tiempo. Volverá. Y no solamente volverá, sino que vendrá con más fuerza de lo que tenía antes. Hay muchos ejemplos, muchos casos, muchas situaciones a nuestro alrededor, muchas experiencias, muchos testimonios que corroboran lo que estoy diciendo. Pero a nivel de nación lo mismo. Hay muchas naciones que parece que logran liberarse de algunos de sus demonios, que la tienen destruida, que la tienen oprimida. Pero en realidad esas naciones, aunque aparentemente quedan liberadas de determinados demonios, ¿sí? No cambian su corazón, su actitud para con Dios. Y por esa razón, una y otra vez, vuelven a caer, vuelven a incurrir en los mismos pecados de los que antes habían sido liberados. Y esos, al incurrir en esos mismos pecados, mi hermano, pues son arrastrados a mayores dolores, derramamientos de sangre muchas veces, ¿sí? Miseria. Eso lo vemos, por ejemplo, en naciones con regímenes dictatoriales. Hay dictaduras más o menos duras, pero todas las dictaduras privan de libertades, privan de tantas cosas, ¿no? A los seres humanos de esas naciones. Traen miseria, traen pobreza, traen represión, traen sufrimiento, traen sangre muchas veces, derramamientos de sangre, muertes. Y cuando esos regímenes dictatoriales son derribados, ¿sí? Por una o de otra manera, son cambiados y aparentemente entonces esa nación queda liberada de esos demonios que las tenían ahí oprimidas, adoctrinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas naciones pueden pasar a un régimen, digamos, o a un sistema democrático, supuestamente democrático, pero como su corazón, el corazón de la nación, el corazón de los gobernantes y de la nación en general, sigue estando lejos de Dios, no se ha regenerado esa nación, no se ha convertido a Jesucristo, pues entonces aquellos patrones de opresión, de falta de libertad y de todas esas cosas volverán a repetirse aún cuando el sistema haya cambiado. Amén. Y eso también lo podemos ver en muchísimas naciones que están, probablemente tú mismo vivas en una de ellas. Lo vemos también en los movimientos religiosos, ¿sí? Esos movimientos religiosos que pueden parecer muy pujantes, parece que hay un avivamiento, parece que hay un despertar, que la gente empieza a conocer a Cristo, empiezan a conocer a Dios y parece que hay muchas conversiones y de buenas a primeras aquello acaba marchitándose, ¿sí? Y acaba decayendo y las crisis espirituales que siguen a ese estado son horribles. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué parece que crecemos y de pronto caemos otra vez? Porque en realidad no ha habido una regeneración en el corazón del hombre. Amén. Y si no hay una regeneración en el corazón del hombre, sí, los demonios pueden ser expulsados. Y la casa queda limpia, queda barrida, como dice acá Jesús. Pero esos demonios, después de andar por ahí buscando reposo, vuelven a su casa y no vuelven solos, vuelven acompañados con 7 demonios peores que él. Y la toman y el estado postrer de esa persona, de esa nación, de esa sociedad, de esa cultura, es mucho más lamentable que la que fue antes de ser liberado. No sé si estás conmigo, si me estás siguiendo, pero la verdad es que en todos esos casos, sea un individuo, sea una nación, sea un movimiento religioso, en todos esos casos la liberación parecía definitiva, parecía total, ¿sí? Y resultó que no, resultó que fue una liberación temporal y efectivamente el desplome cada vez resulta peor.
Amén. Por eso pienso que la clave para entender por qué determinados movimientos religiosos, sociales o políticos fracasan, para entender por qué determinados movimientos de ese tipo fracasan, tenemos que, y acaban teniendo peores consecuencias, peores resultados que los que tenían antes. Tenemos que verlo en el versículo 27 y 28. Ahí yo creo que está la clave del por qué, para que podamos entender por qué pasan estas cosas, por qué suceden estas cosas. Amén. No solamente en la vida de un individuo, sino en movimientos espirituales, sociales, políticos, etc. ¿Por qué? Mira el versículo 27 lo que dice, y el 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, escucha, levantó la voz y le dijo, me imagino que muy eufórica, dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense el detalle. Jesús está enseñando a aquellas cosas a una multitud y de pronto se levanta esa mujer muy feliz, muy impactada, ¿no?, por lo que acaba de ver. Ha visto a un mudo que ha sido liberado de la opresión demoníaca y ese mudo empezó a hablar, gloria al nombre de Jesús. Todos están maravillados, bueno, todos, muchos están maravillados, otros, como vimos antes, critican y todas esas cosas. Pero esta mujer es de las que está maravillada por lo que acaban de ver sus ojos. Amén. Y entonces quiere bendecir a Jesús que lo tiene delante suyo. Dice bienaventurado, en lugar, no bendice a Jesús, sino que está alabando a su mamá. ¿Sí? Y dice bienaventurado ¿cómo es? El vientre que te trajo y los senos que mamaste. En otras palabras, que viva la madre que te parió. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si la enseñanza, fíjense ustedes, si la enseñanza de Jesús hubiera parecido, aunque sea de lejos, a la Mariología católica que se enseña hoy, ¿sí?, la Mariología católica, hubiera aprovechado seguramente Jesús esas palabras que esa mujer está lanzando para encumbrar en alabanzas a su madre. ¿No lo crees? Porque acuérdate que se supone que María es intercesora, es corredentora, es la madre de Dios, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, Jesús jamás enseñó doctrinas como esa, jamás. Y respondió de una manera directa, de una manera clara, de una manera contundente. ¿Cuál fue la respuesta? Bienaventurados son más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. ¿Te das cuenta? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, mi hermano, que cuando hablamos de los poderes que se necesitan para expulsar demonios, la relación familiar, la relación con la propia María, la relación con una institución religiosa no es relevante, no tiene importancia ninguna a la hora de expulsar los poderes demoníacos de una sociedad, de un individuo, de una nación. No tienen importancia. Por más relevancia que se le dé a esas cosas, a pertenecer a una iglesia, a pertenecer a una denominación religiosa, a la Virgen María, por más relevancia que se le quiera dar a esas cosas, no tienen importancia en lo absoluto. La verdadera bienaventuranza está en escuchar la palabra de Dios y en guardarla. Amén. Esa es la clave real de nuestro enfrentamiento con Satanás y sus huestes. Esa es la clave para comprender el fracaso también que tuvo aquella generación en la que Cristo vivió. No sé si me estoy explicando. Amén. Lo que quiero decir es que para enfrentarme a un demonio no necesito un crucifijo, no necesito un amuleto, no necesito pertenecer a una entidad, a una institución religiosa. Lo que necesito es escuchar la palabra de Dios y guardarla. Amén. Lo que necesito es verdaderamente ser un hijo de Dios. Necesito ser una persona que ha sido regenerada por el poder de Dios, que ha recibido la vida de Cristo y que estoy ungido, estoy lleno de su poder. Eso es lo que se necesita para enfrentar a Satanás y sus huestes de maldad. Amén. Porque aquella generación de Jesús fracasó y era una generación religiosa. Algunos hasta la pueden considerar piadosa, ¿sí? De tan religiosa que era.
Pero la verdad es que no dejaban de pedir señales sin dar indicios o sin tener la menor intención de convertirse. Pedían señales, pero no tenían la más mínima intención de convertirse al evangelio que Cristo les estaba predicando. Por eso es que Jesús, miren el versículo 29, Jesús, por eso es que les dice que solo recibirían la señal que Jonás, el profeta que invitó a los ninivitas a la conversión, al arrepentimiento, les había dejado. Amén. Y la única señal que van a tener es la señal de Jonás. Esos ninivitas, que eran paganos, a fin de cuentas, no eran, condenarían a la generación, dice, condenarán a esta generación. ¿Por qué condenarían a esa generación? Porque se habían convertido escuchando a Jonás, al profeta Jonás. Mientras que esta generación de Cristo no había querido escuchar a alguien que era superior, no solamente a Jonás, sino a todos los demás profetas. No habían querido, no querían escuchar a Jesús. Amén. Lo mismo sucedería con la reina de Saba, que condenaría, dice Jesús ahí en el versículo 31, condenaría a la presente generación. ¿Por qué? Porque ella había emprendido un viaje larguísimo desde África, desde el sur había emprendido un viaje larguísimo hasta Jerusalén para encontrarse con Salomón, para conocer, escuchar de primera mano la sabiduría del rey Salomón, esa sabiduría que Dios le había dado para gobernar, para hacer negocios, para tantas cosas. Mientras que la generación presente igualmente había cerrado los oídos para no escuchar a alguien que era muy superior a Salomón, como Jesús mismo está afirmando acá. Amén. Así que sí, el Mesías, Cristo Jesús, era superior a los profetas. Sí, Cristo Jesús era superior al constructor del templo, ese templo que tanto veneraban, tanto adoraban prácticamente los judíos. Estaban tan orgullosos del templo de Jerusalén. Pero Cristo era superior al templo, al constructor del templo y a todos los profetas, no solo Jonás, todos los profetas habido y por haber que Dios envió. Amén. El Mesías, Cristo Jesús, estaba predicando no una confesión religiosa. Jesús no vino a predicar una religión, no vino a predicar una confesión religiosa, no vino a predicar que teníamos que pertenecer a un club religioso, no vino a predicar, él no predicó jamás que veneraran a su madre, sino que él predicaba la conversión que lleva a alguien a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla, como él dice. Por eso dice, bienaventurados los que escuchan y guardan o obedecen la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús predicaba. Que escuchan, ¿qué escuchan? Arrepentidos y convertidos. Dejen sus malos caminos, deje el impío su camino, apártate de todo mal y arrepiéntete de tus pecados para que recibas la gracia, el regalo que Dios ha enviado sobre todo el mundo por medio de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero aquella generación se negaba tosudamente a escuchar las palabras que el Hijo de Dios les predicaba. Así que solo tendría que recibir, solo tendrían como señal el mensaje de la conversión, ¿sí? Para, si querían eludir su destino final, que era el juicio de Dios. Y efectivamente el juicio que lograron evadir los ninivitas, si ustedes leen cuando Jonás va a predicarles, es porque de aquí a tantos días Dios enviará su juicio y no quedará piedra sobre piedra, o sea, los va a consumir. ¿Por qué? Por el pecado que había en Nínive. Pero antes de enviar su juicio, Dios siempre envía un profeta, siempre envía un hombre de Dios, una mujer de Dios, con una palabra suya para advertir. Como esta mañana Dios te está advirtiendo, igual a más de uno que me está escuchando, que si no se arrepienten en sus pecados morirán. Dice, si no os arrepentís en vuestros pecados morirán. Y el juicio que Dios había anunciado que enviaría sobre Nínive a través del profeta Jonás, los ninivitas, empezando por el rey, lo recibieron. O sea, temblaron ante esa voz profética, temblaron ante ese mensaje que vino de parte de Dios por medio de ese hombre, de Jonás. Y se arrepintieron, dice que ayunaron, hasta los animales estuvieron de ayuno. Gloria al nombre de Jesús.
Y por esa actitud de arrepentimiento, un corazón contrito y humillado, la palabra de Dios nos dice que Dios no desprecia jamás. Amén. Entonces el juicio que eludió Nínive es el mismo juicio que ahora viene sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque los ninivitas sí recibieron la palabra, sí se arrepintieron, pero los judíos no la escuchaban, no la recibieron. Y por eso pocos años más tarde, la existencia del pueblo judío se fue convirtiendo en violencia, se fue convirtiendo en amargura, y eso se vio, toda la nación se vio arrastrada a una guerra civil y a un enfrentamiento con Roma. ¿Y el resultado cuál fue? Jerusalén fue arrasada, y de ese templo suntuoso, maravilloso que tanto veneraban los judíos, no quedó piedra sobre piedra. O sea, el juicio que Dios anunció se cumplió. ¿Por qué? Porque Israel no escuchó la voz del Hijo de Dios que caminó entre ellos. ¡Wow! Dios hecho hombre pisó esa tierra, por eso es tierra santa. Amén. Por eso se le llama tierra santa. Dios pisó esa tierra, caminó entre ellos, les habló así tan cerquita, comió con ellos, pero no le quisieron oír. Amén. Entonces no debería sorprendernos lo que sucedió con Israel. No debería sorprendernos ese desarrollo histórico, ni tampoco debería nadie, por supuesto, considerarse superior a aquella generación judía, ¿no? Aquella generación que tuvo que sufrir la diáspora, ¿sí? Tuvo que salir de allí porque fueron machacados. Porque al fin y al cabo nadie debería impresionarse por eso, por lo que ocurrió allí, porque al fin y al cabo ese es justo el destino. Ese es el destino de todos aquellos que, en lugar de volverse a Dios para escuchar la palabra, para guardarla en sus corazones, para hacer que la palabra de Dios se convierta en vida, en tu estilo de vida, para obedecerla, para vivirla. Ese es el destino de cualquiera que niega la palabra de Dios, que en lugar de escuchar la palabra, de ponerse las pilas, de ser humilde de corazón, para reconocer lo que eres delante de Dios, para reconocer que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador que nos salve de nuestras maldades, y ese Salvador es Jesucristo. No hay otro Salvador, es Jesucristo. Es el único que ha muerto y ha resucitado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es un hecho que nadie puede, bueno, discutir lo pueden discutir, pero es demostrable, es palpable que Cristo Jesús ciertamente resucitó. La tumba está vacía. Los apóstoles, a quienes acusaban de algunas teorías de haberse robado el cuerpo para hacer creer a todo el mundo que había resucitado, los apóstoles murieron todos de formas increíblemente sanguinarias, crucificados, desollados, decapitados, torturados y con lanzas, bueno, en fin. O sea, que los mismos discípulos dieron evidencia, ellos compartieron la palabra, ellos fueron testigos de primera mano de que Cristo resucitó, de que comió con ellos después de resucitado. ¿Qué te parece? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero en lugar de volverse a escuchar la palabra de Dios, en lugar de humillarnos ante la presencia de Dios, de escuchar la voz de nuestra conciencia, sabes que Dios te dio una conciencia, a ti y a mí nos dio una conciencia. Y su Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Y ella nos hace entender esto mismo que estamos recibiendo esta mañana, que es verdad, es real. Somos pecadores y no hay manera que podamos desprendernos de nuestras maldades. Necesitamos un Salvador, porque sabemos que el juicio viene. Dios castigará la maldad que hay en mí, la maldad que hay en ti, la maldad que hay en el mundo. Dios ha establecido, ya ha definido un día en el que va a derramar sus juicios, sus justos juicios sobre todos los pecadores. Pero en lugar de volvernos a escuchar la palabra, insisto, en lugar de volvernos a obedecer la palabra, perdemos el tiempo. La gente pierde el tiempo regresando una y otra vez a sus pecados de antaño, ¿sí? La gente pierde el tiempo ensalzando a la Madre de Jesús. Bendita sea María. Fue una mujer bendita y lo sigue siendo, está en la presencia de Dios.
pero de ninguna manera. Es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Que María intercede por nadie, que es corredentora conjuntamente con Cristo. No, el propio Jesús jamás enseñó tal cosa. Bendecimos el nombre de Jesús porque Él es el único Salvador. La Biblia dice que es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre, es el único que media entre el Padre y nosotros. Alabado sea su nombre. Por eso hoy nuevamente yo aprovecho para exhortarte, animarte y hasta rogarte en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que te vuelvas definitivamente a Dios. Al Dios que te ha dado la vida. Vuélvete a Dios. Al único Dios verdadero que ha enviado a su único Hijo. Te ha amado de tal manera que envió a su único Hijo. Entregó a su único Hijo. Para darnos a ti y a mí la oportunidad de volver a casa con Él. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús está orando al Padre. Dice, y esta es la vida eterna. Él vino a darnos vida eterna, pero ¿y cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así es como podemos recibir la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. No hay otro camino para la salvación. No hay otro camino para la redención, para el perdón de pecados, para la vida eterna. Solamente Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie viene al Padre, dice Él, si no es por mí. Amén. Ahora, ¿cómo puede alguien llegar a conocer a Dios? A ese Dios invisible, pero real. Es un Dios invisible que no puedes ver con tus ojos físicos, no lo puedes ver a Él físicamente, pero sí lo puedes ver en tu propia vida. Pero claro, para verlo necesitas recibir el Espíritu Santo. Porque las cosas de Dios, Él es Espíritu, y las cosas de Dios solamente se pueden discernir, se pueden entender, se pueden percibir espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo puede alguien llegar a conocer a Dios? Pues es por fe, solamente cree. Solamente cree. Eres capaz de reconocer, hermano, eres capaz de reconocer que en tu vida hay personas, sea tu hijo, sea tus padres, sea tu cónyuge, no sé, amistades, familia en general. Puedes reconocer que hay personas, hay cosas incluso materiales, hay cosas de tu vida que tú has amado y que sigues amando hoy más que a Dios mismo que te ha dado la vida. Hazte esa pregunta, te hago esa pregunta y tú responde con sinceridad. ¿Hay algo que tú ames más que a Dios mismo? Si es así, no amas a Dios por encima de todas las cosas. Ese es su primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, yo soy Dios, yo tengo que ser el número uno en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Reconoce, por ejemplo, que estás creyendo en Dios a tu manera. Pues ahí estás rompiendo el segundo mandamiento, que dice que no te hagas imagen de ninguna cosa. Te has hecho una imagen falsa de Dios y la adoras porque estás creyendo a tu manera. No vale eso de decir, yo creo en Dios pero a mi manera. Yo no necesito la iglesia, yo creo a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y no es que necesites la iglesia, es que si crees en Dios, tú formarás parte de su iglesia, de su familia. Si estás creyendo a tu manera, seguramente estás creyendo en un Dios falso, en un falso Cristo. Aunque tú le llames Jesús y aunque le llames Cristo, es un falso Cristo porque estás creyendo a tu manera. Estás construyendo un Cristo a tu gusto. Un Cristo que te satisfaga a ti. Un Cristo que no te condene por decir una mentira piadosa. Un Cristo que te tolere ciertas cosas que en realidad el Cristo verdadero condena y abomina y enjuiciará a todos los que la practican. Amén. ¿Puedes reconocer con sinceridad que has usado el nombre de Dios para decir una palabrota? ¿O para maldecir a alguien? Si lo has hecho alguna vez, aunque sea una vez en tu vida, has blasfemado el nombre de Dios. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta que no eres capaz de descansar completamente en que Dios cuida de ti, en que Dios te provee?
Te das cuenta que en tu vida te afanas, te turbas, te coges miedo, te deprimes, te has hasta enfermado muchas veces de los nervios por miedo a que te falte el pan, a que no puedas pagar una factura, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que eso sucede en tu vida? Eso es porque no estás guardando el día de reposo. El día de reposo es Cristo mismo. No estás reposando, descansando en que Dios mismo es tu proveedor, Él es tu sustentador, Él es quien te cuida, Él es quien te sana, Él es quien suple todas tus necesidades. Y no estás descansando, no estás confiando en Él, no estás descansando en Jesucristo. Amén. Y eso es no guardar el día de reposo. Ahí estás quebrantando ese cuarto mandamiento. Ahora, así podríamos decir, te reconoces que a lo largo de tu vida has deshonrado algunas veces a tus padres, has mentido, has robado, has mirado a una mujer o a un hombre, según el caso, con lujuria en tu corazón, has codiciado en tu corazón cosas que no te pertenecen. Si hoy puedes aceptar definitivamente, efectivamente, que has roto todos estos mandamientos de Dios, entonces, si hoy tú puedes reconocer que eres un pecador, si lo puedes reconocer, que lo único que mereces es el castigo de Dios en tu vida, pues entonces entiende, cree y confía que precisamente Jesucristo murió en la cruz para ofrecerte la oportunidad de perdonar tus pecados y de darte la vida eterna. Juan 1:12 dice, que me encanta ese versículo, porque dice, antes dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, léelo por favor, estará por aquí, a los que le recibieron. ¿Quiénes son los que reciben a Jesús en su vida? Los que creen en su nombre. A eso les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Es así de sencillo. Amén. Acepta esa verdad en tu corazón y vive por esa verdad. De eso se trata el Evangelio. Reconoce que eres un pecador, reconoce que Dios es amoroso, pero también es justo, y es santo, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Si has sido blasfemo, si amas a algo más que a Dios mismo, si has deshonrado a tus padres, etcétera, 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 si has roto sus leyes, aunque sea una de ellas una vez en tu vida, la paga del pecado es muerte. El castigo de Dios viene sobre ti. Eres merecedor de su justicia. Él hará justicia, te condenará. Pero de tal manera te ha amado que envió a Jesucristo. Jesús murió sin haber pecado. Murió porque cargó con tu pecado y el mío. Por eso murió, porque la paga del pecado es muerte. Murió para pagar nuestra deuda con Dios. Y lo único que hacemos, lo único que tenemos que hacer para aceptar ese regalo, esa salvación que Dios nos ofrece en su Hijo Jesús, es confiar y es creer que Él lo hizo. Él lo hizo, Él murió por mí. Tú lo puedes creer, puedes entender que tu pecado ofende a Dios, que por tu pecado te vas al infierno, pero también puedes creer que Jesús te ama, que Jesús murió para que tú no tengas que irte al infierno el día del juicio, sino que el Padre, cuando te tenga delante de su presencia, te reciba en su regazo, porque ya su Hijo Jesús pagó tu condena. ¿Lo entiendes? Entonces, recibe, acepta esa verdad en tu corazón. Amén. Nada es más importante que entender esa verdad cuando hablamos de conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Recibe a Cristo. Amén. Y Jesús dejó claro eso, que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, arrepiéntete hoy. Oh Dios, que arrepiéntete hoy de todos tus pecados y confía y cree en la gracia que Dios nos ha ofrecido en Jesucristo. Amén. Y comienza a leer la Biblia. Comienza a leer la Biblia y a obedecerla. Oye, mi amigo, la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque la escribieron hombres, claro que la escribieron hombres, por favor, la escribieron hombres en un periodo de 1000 años aproximadamente. ¿Sabes lo que es eso? Este libro maravilloso que tenemos en nuestro poder. ¡Wow! Gloria a Dios, que tiene el poder. El Espíritu Santo usa cada una de estas palabras para transformarnos a la imagen de Cristo otra vez. Amén. Y este libro maravilloso se ha escrito durante 1000 años. Yo me he demorado 3 años para escribir mi primera novela. Gloria a Dios. Pues esto, 1000 años
Y aunque fue escrita por hombres, ciertamente, mira lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17 también, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Fueron hombres, pero hombres que fueron inspirados por Dios, hombres a los que Dios les habló, hombres a los que Dios inspiró y les dijo, escribe esto. Gloria a Dios, como en Apocalipsis le dijo a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Tesalónica. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe. Alabado sea el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado enteramente para toda buena obra. Así que, mi hermano en Cristo y mi amigo que me estás escuchando, recuerda las palabras de Jesús que hemos visto esta mañana, allí en el versículo 28, Lucas 11:28. Amén. Marco que lo ponga aquí otra vez para recordar. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Los que oyen y la guardan. Cuando tú oyes y guardas la palabra de Dios, no hay demonio que pueda permanecer en ti. Porque Cristo te libertará, y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre para siempre, porque el Espíritu Santo vendrá a morar en ti. Amén. Pero si viene un hombre de Dios y ora por ti, en el nombre de Jesús expulsa tus demonios, pero tu corazón sigue siendo un corazón enemistado con Dios mismo. Amén. Pues esos demonios un día volverán y tu estado será peor que el de antes. Entonces arrepiéntete y acuérdate de estos bienaventurados, los que oyen la palabra y la guardan, la palabra de Dios y la guardan. Yo oro que hoy sea el día de salvación para todos los que están escuchando este mensaje. Amén, en esta mañana. Para todos los que reciban este mensaje, porque este mensaje, no te quepa duda, ha venido del corazón de Dios para ti y para mí. Que Dios te bendiga.